Probablemente creas que hoy en día trabajar es mejor que hace 50 años, que gracias al progreso, a las leyes laborales y a la tecnología, los empleos son más seguros, más justos y más dignos. Y en parte eso es cierto. Las fábricas de antes eran zonas de alto riesgo, con jornadas interminables, sin protección, sin derechos, sin vacaciones, sin sindicatos que los defendieran, donde un solo error podía costar una vida o una extremidad. Hoy, en teoría, todo eso cambió. Existen regulaciones, horarios definidos, equipos de seguridad, leyes que prohíben el trabajo infantil, contratos, salarios mínimos. Pero si miras más allá de la superficie, si analizas no solo las condiciones visibles, sino el fondo real del trabajo moderno, te darás cuenta de que, en muchos aspectos, las cosas no han mejorado, sino que han empeorado. No en todos los casos, no para todos, pero sí para la mayoría. Porque mientras el discurso oficial celebra los avances, la realidad silenciosa de millones de personas dice otra cosa. Trabajamos más, cobramos menos en relación a lo que producimos, vivimos con más inseguridad, dependemos más de la deuda y cada vez tenemos menos poder frente a quienes nos emplean. Y eso no es casualidad. Es un sistema diseñado con precisión, no para proteger al trabajador, sino para maximizar las ganancias de unos pocos a costa del bienestar de muchos. Tomemos como punto de partida la productividad. Ese es uno de los indicadores más reveladores sobre la calidad del trabajo, porque muestra cuánto valor generamos con nuestro tiempo y cómo ese valor se traduce en ingresos. Durante décadas, desde mediados del siglo pasado hasta los años 80, la productividad y los salarios crecieron juntos. A medida que los trabajadores producían más, también ganaban más. Era justo. Era lógico. Si tú haces que una empresa genere más riqueza, deberías recibir una parte equitativa. Pero a partir de 1979, esa relación se rompió. La productividad continuó subiendo, impulsada por la tecnología, los procesos más eficientes, las máquinas, las cadenas automatizadas, el Internet, el software, la inteligencia artificial. En Estados Unidos, por ejemplo, la productividad aumentó un 59% desde entonces. Pero los salarios reales, ajustados por inflación, apenas subieron un 13%. Eso significa que hoy cada trabajador produce casi el doble de valor que hace 50 años, pero no gana el doble. Gana apenas un poco más, mientras las empresas acumulan ganancias históricas. ¿Dónde fue a parar ese exceso de riqueza? No a los bolsillos de quienes la crearon. Fue a los accionistas, a los ejecutivos, a los dueños, al 1% más rico del país, cuyos ingresos se dispararon un 180% desde 1980, mientras el 90% restante vio un aumento modesto del 28%. Piénsalo así. Si tu trabajo vale más, pero te pagan casi lo mismo, estás siendo explotado de forma más eficiente. Y la prueba está en los números. Imagina que una empresa te paga $1,000 por producir 100 unidades. Costo por unidad, $10. Ahora, gracias a una nueva máquina, produces 200 unidades en el mismo tiempo. Si el salario se ajustara a la productividad, deberías ganar $2,000. Pero si tu jefe solo te da 1,500, el costo por unidad baja a $7.50. La empresa gana más, tú ganas menos en términos relativos y el valor de tu trabajo se devalúa. Eso es exactamente lo que ha pasado. Y no es un fenómeno aislado. Es sistémico, global, sostenido por políticas económicas, leyes flexibles, sindicatos debilitados y una narrativa que normaliza el abuso. Trabaja más, sé flexible, aprovecha las oportunidades, usa la app. Hoy millones de personas trabajan como conductores de Uber, Rappi, Deliveroo o similares. No son empleados. Son independientes. No tienen contrato, no tienen seguro de desempleo, no tienen vacaciones pagadas, no reciben compensación si se enferman, no tienen pensión garantizada. Y si la app decide borrarlos por una mala calificación, pierden todo en un segundo. Las empresas venden esto como flexibilidad, como libertad.
Pero la libertad de elegir cuándo trabajar no compensa la ausencia de protección. Y mientras tanto, los trabajadores pagan su propio seguro, su propia gasolina, su propio mantenimiento del vehículo, asumen todos los riesgos y entregan todos los beneficios a una plataforma que ni siquiera les conoce personalmente. Según estudios de la Universidad de Princeton, el 95% de los nuevos empleos creados entre 2005 y 2015 fueron de este tipo: precarios, temporales, sin estabilidad. Y no es solo en el sector de las apps. Cada vez más industrias adoptan este modelo: contrataciones por horas, contratos por proyecto, tercerizaciones, plataformas digitales que miden cada movimiento, algoritmos que deciden si trabajas o no. Pero no solo el salario y la estabilidad han caído. También ha cambiado lo que esperamos de nosotros mismos para poder trabajar. Antes, si una empresa necesitaba un ingeniero, lo reclutaba incluso si no tenía experiencia y lo entrenaba. Hoy, exigen que ya vengas formado, certificado, con experiencia previa y que además hables varios idiomas, manejes software especializado y hayas hecho cursos adicionales. Y todo eso, ¿quién lo paga? Tú. Tienes que endeudarte para estudiar, para especializarte, para mantener tus habilidades actualizadas, mientras los empleadores se ahorran millones en formación. Por eso, la deuda estudiantil en Estados Unidos ha explotado. Pasó de 500.000 millones en 2006 a casi 1,8 billones en 2022. Y no es solo la universidad. Las deudas de tarjetas de crédito también se han disparado, de 300.000 millones en 1999 a cerca de 1 billón en 2023. Lo que antes se pagaba en efectivo con un sueldo digno, hoy se paga con crédito, con intereses, con el constante estrés de no poder salir del ciclo de la deuda. Y mientras tanto, los precios suben más rápido que los salarios. Entre marzo de 2021 y enero de 2023, la inflación superó con creces los aumentos salariales. Eso significa que aunque tu jefe te dé un 4% de aumento, si los alimentos, el alquiler, la electricidad y la gasolina subieron un 8%, en realidad estás perdiendo poder adquisitivo. Tu sueldo nominal aumenta, pero tu vida empeora. Y eso tiene consecuencias directas en la jubilación. Si no puedes ahorrar, si cada mes terminas con menos dinero del que necesitas, no puedes retirarte a los 60 ni a los 65. La edad promedio de jubilación en Estados Unidos ha subido de 59 a 64 años en 2 décadas. Y los políticos no solo no ayudan, sino que empeoran las cosas. Quieren aumentar la edad para acceder a Medicare de 65 a 70 años, sabiendo que muchas personas, especialmente las de menores recursos, no llegarán vivas a esa edad. Porque no tienen acceso a salud de calidad, por estrés, por enfermedades crónicas, por condiciones laborales peligrosas. Y aquí viene algo aún más grave: el resurgimiento del trabajo infantil. Hace solo unos años parecía impensable. Pero hoy, en al menos 10 estados de EEU, se están debilitando las leyes que protegen a los niños. En Arkansas, una ley permite contratar a menores sin verificar su edad. En Iowa, adolescentes de 14 y 15 años pueden trabajar en plantas empacadoras de carne, manipulando químicos y maquinaria peligrosa. En Minnesota, se propone que menores de 17 años trabajen en construcción. Una investigación del Departamento de Trabajo reveló que una empresa de procesamiento de carne empleó a más de 100 niños entre 13 y 17 años, haciéndolos trabajar de noche, limpiar sierras afiladas, manejar sustancias tóxicas. Y en la agricultura, según Human Rights Watch, más niños mueren que en cualquier otra industria. Cada día, 33 niños resultan heridos en granjas, usando machetes, pesticidas, maquinaria pesada. Y todo legal, mientras los padres firmen un permiso. ¿La razón? Empresas que buscan mano de obra barata, fácil de explotar, sin derechos, sin voz. Hemos pasado de una economía industrial a una de servicios, pero no porque haya más dignidad en el trabajo, sino porque las fábricas se trasladaron a países con salarios más bajos. En Estados Unidos, mientras caen los empleos en la manufactura, crecen los del comercio y los servicios. Pero muchos de esos nuevos empleos son de baja calidad.
salarios mínimos, sin prestaciones, con turnos cambiantes, sin estabilidad. Y lo peor es que todo este deterioro tiene un patrón claro. Enriquece a unos pocos mientras empobrece a muchos. Cuanto más poder tienen los dueños, más pueden presionar a los políticos para que bajen impuestos, eliminen regulaciones, flexibilicen contratos, reduzcan derechos. Y los trabajadores, en medio de una constante crisis económica, con miedo a perder el empleo, se callan. El 75% de los estadounidenses están preocupados por sus finanzas en 2023 y ese miedo los paraliza. No negocian salarios, no piden mejoras, no se organizan. Antes de que sigamos, necesitamos tu voz. Comenta en este video, ¿desde dónde nos ves? ¿En qué país, en qué ciudad, en qué tipo de trabajo estás? Queremos saber tu experiencia, porque este no es un problema solo de Estados Unidos. Es global. Y también cuéntanos, ¿qué parte de este video te impactó más? ¿La caída del salario real? ¿El aumento del trabajo infantil? ¿La deuda estudiantil? Tu comentario nos ayuda a seguir investigando, a profundizar, a visibilizar lo invisible. Lo que está pasando no es un accidente. Es un diseño. Un sistema que prioriza ganancias sobre personas, que convierte a los trabajadores en variables ajustables, en costos a reducir, en unidades intercambiables. Y cuanto más se normaliza, más difícil es imaginar otra forma. Pero no podemos aceptar que esta sea la única forma de vivir. No podemos resignarnos a una vida de trabajo eterno, de deuda permanente, de inseguridad constante. Porque si las cosas siguen así, la próxima generación no solo no podrá jubilarse, sino que ni siquiera podrá tener un hogar propio, formar una familia o vivir sin estrés constante. Y todo para mantener un modelo que beneficia a menos del 1% de la población. Pero lo más siniestro no es solo lo que vemos, sino lo que ya no notamos, lo que hemos asumido como normal sin cuestionarlo, como si trabajar 60 horas semanales, estar siempre conectado, vivir con ansiedad crónica, dormir 5 horas y tomar pastillas para soportar la jornada fuera algo natural, inevitable, parte del precio que hay que pagar por existir en una sociedad competitiva. Hemos internalizado la explotación hasta el punto de justificarla. Yo elegí esto, no hay alternativa, así es la vida. Frases que repite la gente mientras se queman en cuerpo y mente, mientras sus hijos crecen viendo a sus padres desaparecer tras una pantalla, mientras sus relaciones se rompen por falta de tiempo, por agotamiento emocional, por no tener fuerza ni para hablar después de un día entero de producir valor que nunca les pertenecerá. Y todo esto se vuelve más peligroso porque está disfrazado de progreso, de innovación, de libertad. Te dicen que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, que tienes libertad de horario, que puedes ser tu propio jefe, pero en la práctica lo que tienes es la obligación de estar disponible las 24 horas, de responder correos a medianoche, de aceptar turnos que cambian sin aviso, de competir con algoritmos que evalúan tu productividad en tiempo real, de aceptar que si no rindes, otro lo hará. La tecnología que debió liberarnos del trabajo pesado, que debió reducir nuestras jornadas, nos ha puesto bajo un control más estricto, más invisible, más constante. Las fábricas del siglo XX tenían capataces con silbato. Las del siglo XXI tienen software que rastrea cada clic, cada pausa, cada segundo sin actividad. En Amazon, los trabajadores de los centros logísticos están obligados a caminar más de 15 kilómetros al día, con frecuencia con pañales, porque no pueden pedir permiso para ir al baño. Se les mide el tiempo entre tareas y si caen por debajo de cierto estándar, son despedidos automáticamente. No hay diálogo, no hay explicaciones, solo números. En los call centers de India, Filipinas o Guatemala, las personas responden a clientes durante 8 horas seguidas con audífonos que duelen, bajo cámaras que los vigilan, con objetivos que no pueden cumplirse. Y cuando llegan a casa, muchas no pueden dormir por el estrés acumulado. Y en las oficinas de diseño, de finanzas, de tecnología, los empleados se matan por proyectos que solo sirven para impresionar a inversionistas, para inflar valor en bolsa, para que un CEO obtenga un bono millonario, mientras ellos reciben una felicitación vacía y un aumento simbólico.
El trabajador moderno no solo produce riqueza, produce también su propia sumisión. Está convencido de que debe mejorar cada día, de que debe tener más habilidades, de que debe ser más resiliente, más adaptable, más ágil. Pero nadie le pide al sistema que sea más justo, más humano, más sostenible. Nadie le exige al capital que se adapte a las necesidades de las personas. En cambio, se exige a las personas adaptarse a las exigencias del capital, sin límite, sin compasión. Y mientras, los ricos inventan nuevas formas de ganar dinero sin trabajar, especulan con acciones, con criptomonedas, con inmuebles que nunca habitan, con empresas que jamás visitan. Un solo día de beneficios de las 5 mayores empresas tecnológicas del mundo, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, genera más dinero del que un trabajador promedio ganará en 1000 años. Y aún así, la historia oficial sigue diciendo que el éxito depende del esfuerzo, del mérito, de levantarse temprano, de no dormir hasta que lo logres. Pero lo que no dicen es que por muchos madrugones que tengas, por muchos cursos que tomes, por cuántas veces te reinventes, el sistema está diseñado para que siempre ganes menos de lo que produces, para que siempre estés debajo del escalón, para que siempre dependas del próximo cheque, del próximo contrato, del próximo empleo que puede desaparecer en un clic. Esta es la gran mentira del trabajo moderno, que lo que ganas depende de tu valor. No, lo que ganas depende de tu posición en la cadena de poder. Y en esa cadena, los que están arriba deciden cuánto vale el trabajo de los de abajo sin que estos tengan voz. Y si alguna vez se organizan, si intentan huelgas, si exigen condiciones mejores, inmediatamente aparece el discurso del activismo extremo, del bloqueo injusto, del paro innecesario, como si tener el valor de pedir un salario digno, vacaciones, salud, fuera un acto radical. Olvidan que el verdadero extremismo está en acumular miles de millones mientras millones viven con menos de $10 al día. El verdadero extremismo es que un niño de 14 años trabaje 12 horas limpiando carne en una planta frigorífica para que tú puedas comer una hamburguesa barata. El verdadero extremismo es que una persona de 70 años siga trabajando en limpieza nocturna porque no tiene jubilación, porque nunca pudo ahorrar, porque estuvo toda la vida pagando deuda tras deuda, mientras su trabajo financiaba el estilo de vida opulento de alguien que ni siquiera sabe que existe. Y lo peor no es que esto ocurra, sino que ocurra sin escándalo, sin condena colectiva, sin revueltas masivas. Porque el sistema también ha dominado la imaginación. Nos ha hecho creer que no hay otra forma posible, que cualquier alternativa es utópica, que el capitalismo es tan natural como la gravedad. Pero el trabajo no siempre ha sido así. Hubo momentos, incluso en el siglo XX, en que los trabajadores ganaron derechos reales, cuando las fábricas pagaban salarios que permitían vivir con dignidad, cuando los impuestos a los ricos financiaban educación, salud y vivienda accesibles, cuando se concebía el progreso como bienestar colectivo, no como acumulación individual. Y esos cambios no vinieron del beneplácito de los poderosos, vinieron de la lucha, de las huelgas, de las movilizaciones, de la solidaridad. Hoy, esa memoria está borrosa, diluida por décadas de propaganda individualista, de culto al emprendedor, de desprecio al colectivo. Pero aún hay chispas. En Colombia, miles de repartidores han bloqueado calles exigiendo seguridad y derechos. En Reino Unido, camioneros se han negado a transportar alimentos para protestar por el costo de la vida. En Sudáfrica, trabajadores mineros han paralizado operaciones por salarios justos. En Argentina, docentes, enfermeras y obreros se han enfrentado a reformas que recortan sus conquistas. No son casos aislados. Son signos de que, aunque el miedo es grande, la resistencia también. Y es ahí donde está la esperanza, en la conciencia de que el problema no es personal, sino sistémico. Nadie está fracasando porque no trabaje lo suficiente. Están siendo exprimidos por un sistema que los ve como recursos, no como seres humanos. La solución no es trabajar más, estudiar más, sufrir más. La solución es cambiar las reglas. Reclamar que los salarios crezcan al ritmo de la productividad.
Exigir que el trabajo tenga estabilidad, protección, dignidad. Fortalecer los sindicatos, democratizar las empresas, redistribuir la riqueza. Imponer impuestos progresivos que obliguen a los más ricos a pagar por lo que han extraído. Limitar la jornada laboral a 30 horas semanales sin reducción de salario, como propone una corriente creciente en Europa. Dejar de glorificar el agotamiento como virtud. Decir en voz alta que no es normal vivir para trabajar, que la vida no debe ser una carrera de resistencia hasta el colapso. Porque detrás de cada persona que hojea un currículum, que hace un pedido con una app, que revisa un informe de producción, hay un cuerpo que duerme poco, que duele, que anhela vacaciones, que teme por su futuro, que ama a alguien y no tiene tiempo para demostrarlo. Y mientras ese sufrimiento se siga considerando inevitable, el sistema habrá ganado. Pero si empezamos a hablar, a comparar, a cuestionar, a organizarnos, tal vez, solo tal vez, podamos revertirlo. No será fácil, pero nada importante lo es. Y si hay algo que la historia nos enseña, es que los grandes cambios comienzan cuando la gente deja de aceptar lo que antes creía imposible de cambiar. No es solo cuestión de números, de estadísticas frías que se pueden manipular o ignorar desde una oficina con vista al mar. Es cuestión de cuerpo, de tiempo, de salud, de dignidad. Es la madre soltera que trabaja 2 turnos en una tienda de conveniencia y luego se pasa 3 horas en el autobús, durmiendo sentada, con el uniforme a un puesto, solo para llegar a casa y preparar el desayuno para sus hijos antes de que ella misma deba volver a empezar. Es el ingeniero que pagó $80,000 en estudios, vive en un apartamento compartido con 3 personas y limpia su baño entre llamadas de Zoom porque no puede darse el lujo de perder un día. Es el repartidor que conduce bajo la lluvia, con una sola llanta en buen estado, sabiendo que si se descompone, no hay seguro, no hay reemplazo, no hay paga por estar enfermo, solo una cuenta bancaria vacía y una multa por no entregar a tiempo. Este no es un sistema roto, está funcionando exactamente como fue diseñado. Transferir valor de abajo hacia arriba, vaciar el tiempo de vida de las personas para llenar balances corporativos que ni siquiera necesitan más dinero. Y lo hacen con tal eficiencia que ya ni siquiera se nota la explotación, porque la hemos bautizado como emprendimiento, como oportunidad, como movilidad. Cuando pides prestado para estudiar, cuando te endeudas por querer tener una profesión, estás invirtiendo en el futuro, dicen. Pero nadie invierte en ti. El banco te presta el dinero, sí, pero a cambio clava un gancho en tu futuro. Cada salario que recibas, una parte ya está comprometida, ya tiene dueño antes de que toques el dinero. Y si no pagas, pierdes no solo el crédito, sino la posibilidad de alquilar un departamento, de comprar un coche, de empezar una vida. La deuda no es un accidente financiero, es un mecanismo de control. Y mientras más nos endeudamos, por educación, por salud, por vivienda, más dependemos del trabajo, aunque el trabajo ya no nos alimente, ni nos cure, ni nos proteja. El trato implícito es claro. Puedes tener acceso a una vida mínimamente digna, pero solo si aceptas vivir sometido al ritmo que dicten las plataformas, los algoritmos, los jefes que nunca te miran a los ojos. Y si te resistes, hay millones esperando en la fila para ocupar tu lugar. La tecnología, esa gran promesa de liberación, se convirtió en la herramienta perfecta de vigilancia y presión. No es solo que puedas trabajar desde casa, es que ahora puedes trabajar todo el tiempo. Tu jefe espera que respondas correos a la medianoche, que estés en línea los fines de semana, que compitas con colegas en otros continentes por la misma tarea, a menor costo. El teletrabajo no es libertad si tu cámara debe estar encendida las 8 horas, si tu teclado se monitorea para saber cuántas pulsaciones das por minuto, si tu productividad se mide en clics, no en ideas. La oficina ya no tiene paredes, pero el control es más fuerte que nunca. Y en los sectores donde el cuerpo es el instrumento del trabajo, camioneros, enfermeras, albañiles, limpiadores, los tiempos se han ajustado al límite de lo humano. Se eliminan los descansos porque la eficiencia lo exige. Se acortan los turnos para evitar pagar beneficios. Se cambian las rutas a último momento para maximizar la carga de trabajo.
Un conductor de camión en Texas hoy maneja 14 horas diarias por $30 la hora, pero si se detiene a dormir, pierde la bonificación. Un albañil en Florida trabaja con calor de 40 grados, sin agua segura, sin casco reglamentario, mientras su patrono registra el salario de un trabajador legal y paga en efectivo la mitad, sin declarar. Y no puede quejarse, porque no tiene documento, porque teme la deportación, porque su hijo necesita medicinas que no cubre el seguro que no tiene. Este no es el pasado, es el presente. Y está ocurriendo no solo en la periferia, sino en el corazón de economías supuestamente avanzadas. En Alemania, el crecimiento del sector mini-jobs ha generado una clase de trabajadores que ganan menos de 520 euros al mes, sin acceso a pensión completa, sin estabilidad. En Reino Unido, más de 1 millón de personas dependen de los contratos Zero Hours, donde no se garantiza ni una sola hora de trabajo semanal. En Francia, los repartidores de Deliveroo han iniciado huelgas masivas exigiendo ser reconocidos como empleados, no como mercancía autónoma. En México, el 56% de la población trabajadora está en la informalidad, sin acceso a vacaciones, a seguro, a prestaciones. En Chile, el sistema de pensiones privatizado ha dejado a millones con jubilaciones de menos de $250 mensuales, tras toda una vida de trabajo. El modelo no varía, solo cambia el disfraz. Se sigue promulgando la mentira de que el esfuerzo individual garantiza el éxito, cuando en realidad millones esfuerzan sus cuerpos hasta el colapso y siguen sin poder salir de la línea de pobreza. Se repite que si no avanzas es por falta de ambición, cuando en verdad no puedes avanzar si tu ambición está limitada por una tarifa de internet cara, por un transporte público ineficiente, por un sistema educativo que exige pago aunque no puedas pagarlo. La movilidad social ya no existe, está sepultada bajo capas de desigualdad estructural, de privilegios heredados, de redes de contactos que nunca se abren desde abajo. Mientras tanto, los ricos no solo acumulan fortunas, sino que las protegen. Crean fundaciones offshore, evaden impuestos, compran influencia política, legislan a su favor. En Estados Unidos, las corporaciones pagaron menos del 1% de impuestos sobre sus ganancias reales en 2020, gracias a bucles legales creados por abogados que cobran $1,000 la hora. Mientras una trabajadora de la limpieza paga impuestos sobre cada dólar que gana, sin deducciones, sin exenciones. Esa es la verdadera redistribución, hacia arriba. Y el castigo por no aceptar este orden es la precariedad absoluta. Si renuncias, no hay red de seguridad. Si te enfermas, no hay respaldo. Si te quedas sin trabajo, el alquiler, el coche, las medicinas siguen cobrándose como si nada hubiera pasado, porque el sistema no perdona, no entiende, no se detiene. Y cuando el estrés se vuelve crónico, cuando la ansiedad no te deja dormir, cuando el cuerpo empieza a fallar, dolores de espalda, insomnio, úlceras, depresión, entonces el sistema te ofrece remedios, antidepresivos, terapia pagada por ti, licencias médicas que reducen tu salario a la mitad. Pero nunca aborda la causa, un trabajo que te consume sin darte nada a cambio. Lo absurdo es que este sistema ni siquiera es sostenible a largo plazo. Si todos ganan menos, ¿quién comprará los productos? Si las personas no pueden jubilarse, ¿quién cuidará a los ancianos? Si los niños trabajan en empacadoras en lugar de ir a la escuela, ¿qué sociedad viene después? Pero eso no les importa a quienes están en la cima. Su horizonte no es el bien común, ni el futuro del planeta, ni la estabilidad social. Su horizonte es el siguiente trimestre fiscal. Mientras los gráficos suban, mientras las acciones se disparen, mientras las ganancias se redistribuyan entre accionistas, el sistema se considera exitoso. Que merecemos tiempo, merecemos descanso, merecemos cuidado, merecemos ser más que lo que producimos. Y que una sociedad verdaderamente avanzada no se mide por cuánto crece su PIB, sino por cuántos de sus miembros pueden vivir sin miedo. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor?
¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Mientras la mayoría de las personas continúa persiguiendo propiedades como si fueran el único camino seguro hacia la libertad financiera, hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos y respetados de toda la historia, jamás basó su fortuna en bienes raíces. Y no fue por falta de dinero o por desconocimiento del mercado inmobiliario, sino porque comprendía algo que la inmensa mayoría de las personas ignora por completo. Existen inversiones mucho más rentables, líquidas y poderosas que cualquier propiedad. Comenta esto abajo y lo decretarás. Hoy abro la puerta a una vida de riqueza y libertad. En los últimos 20 años, el rendimiento promedio de una propiedad apenas ha superado el 3% anual, mientras que el portafolio de Warren Buffett ha producido más del 15% en ese mismo periodo. Y esa diferencia no es trivial. Esa diferencia es la que separa a quienes simplemente sobreviven en el juego financiero de quienes lo dominan con maestría. Porque mientras muchos están atados a hipotecas, reparaciones y trámites interminables, Buffett se enfocó en activos que trabajan para él, que se multiplican sin esfuerzo, que generan riqueza incluso mientras duerme. Pero aquí no termina la historia, porque lo que pocos saben es que Buffett ha basado su estrategia en 7 tipos de inversión que superan por mucho a cualquier propiedad. Y no estamos hablando de métodos secretos o fórmulas inaccesibles. Estamos hablando de caminos que tú también puedes recorrer, si estás dispuesto a ver más allá de lo que todos repiten. Porque esa es la clave, cuestionar lo que parece obvio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los grandes multimillonarios no tienen la mayor parte de su riqueza en ladrillos y cemento? La respuesta está en su visión. Ellos no buscan estabilidad aparente, sino crecimiento exponencial. No quieren activos que se desgastan con el tiempo, sino activos que se multiplican sin cesar. La primera inversión que supera cualquier propiedad es también la más subestimada por la mayoría: invertir en startups. Imagina haber puesto una pequeña cantidad de dinero en una empresa como Amazon cuando era solo una librería en línea. Hoy esa inversión valdría millones. No necesitas crear el próximo Google para beneficiarte. Solo necesitas aprender a identificar buenas ideas en sus primeras etapas. Carlos, un obrero de fábrica, invirtió una pequeña suma en una startup de entregas de comida. Sus compañeros lo llamaron loco. Hoy Carlos es libre financieramente y ya no trabaja en la fábrica. Así de poderosa puede ser una decisión inteligente. La segunda inversión es aún más sorprendente: arte, oro y activos reales. Mientras las propiedades se desploman en tiempos de crisis, estos activos no solo se mantienen estables, sino que aumentan su valor. Durante la Gran Recesión, mientras las propiedades perdían la mitad de su valor, el oro se triplicó. Incluso obras de arte pequeñas, compradas por cientos de dólares, se convirtieron en boletos hacia la libertad cuando sus creadores se volvieron reconocidos. Y lo mejor es que no necesitas ser un experto. Hoy puedes comprar fracciones de una obra de arte reconocida o de metales preciosos con montos accesibles. Estos activos tienen valor intrínseco, no dependen de modas, gobiernos ni mercados. La tercera inversión es la magia de los fondos inteligentes. Fondos gestionados por expertos que saben exactamente dónde y cómo invertir. Warren Buffett mismo ha utilizado esta estrategia a través de su compañía Berkshire Hathaway. Personas comunes, sin conocimientos financieros profundos, pueden invertir pequeñas cantidades de forma constante y construir un portafolio sólido y diversificado.
Mientras tú trabajas o descansas, hay equipos completos analizando oportunidades en todo el mundo y tomando decisiones para multiplicar tu capital. La cuarta inversión es una de las más estables y confiables, los dividendos. Comprar acciones de empresas sólidas que reparten sus ganancias a los accionistas. Buffett ha seguido esta estrategia por décadas. Empresas como Coca-Cola, Johnson & Johnson o Microsoft reparten beneficios constantes. Imagínate recibir dinero cada trimestre solo por ser dueño de una parte de esas empresas. Es como tener una propiedad, pero sin preocuparte por inquilinos, mantenimientos o trámites. Y mejor aún, los dividendos suelen aumentar con el tiempo, lo que significa que tu flujo de efectivo también crece. La quinta inversión es la renta fija y los bonos. Son activos poco glamorosos, pero fundamentales en cualquier portafolio equilibrado. Prestarle dinero a gobiernos o empresas sólidas y recibir un interés fijo es una forma de obtener ingresos constantes con bajo riesgo. Personas conservadoras han logrado vivir tranquilamente solo con los pagos mensuales que reciben de sus bonos. No hay sorpresas, no hay estrés, es previsibilidad pura. La sexta inversión, y tal vez la más polémica, son las criptomonedas. Aunque Buffett ha sido escéptico, la realidad es que no todas las criptomonedas son iguales. Algunas se están consolidando como pilares de la nueva economía digital. El Bitcoin, por ejemplo, ha demostrado ser una reserva de valor, y Ethereum es la base de cientos de aplicaciones financieras modernas. Invertir en criptomonedas con estrategia y educación, entendiendo los riesgos, puede ofrecer retornos que ningún otro activo ha logrado en tan poco tiempo. Pero aquí, más que en ningún otro caso, la clave está en aprender antes de actuar. Y finalmente, llegamos a la inversión más poderosa de todas, la que Warren Buffett considera la más importante en su vida. La que no depende de mercados, de gobiernos ni de la suerte. Estamos hablando de la educación financiera, porque todo lo que hemos mencionado hasta ahora requiere una base sólida de conocimiento. No puedes invertir en startups si no sabes cómo identificar una buena idea. No puedes construir un portafolio si no sabes analizar una empresa. No puedes evitar errores si no entiendes cómo funciona el dinero. Buffett empezó a leer sobre finanzas cuando tenía 11 años. A los 20 ya dominaba los conceptos fundamentales. A los 30 era millonario. Y no fue por suerte. Fue porque invirtió en sí mismo. Cada libro, cada curso, cada conversación con alguien más experimentado fue una semilla que dio frutos por décadas. La educación financiera es la única inversión que nadie te puede quitar. Es la que transforma todo lo demás. Es la que convierte lo riesgoso en manejable, lo complejo en simple, lo imposible en alcanzable. Entonces, ahora que conoces estas 7 inversiones que superan cualquier propiedad, la pregunta real no es si vas a invertir, sino en qué vas a invertir primero. Porque el tiempo no espera. Y como dice Buffett, alguien está sentado hoy en la sombra porque alguien plantó un árbol hace muchos años. Hoy es el momento de plantar el tuyo. Evalúa tu situación. Empieza pequeño si es necesario, pero empieza. Automatiza tu inversión. Diversifica con inteligencia. Aprende cada día. Y mantén la calma en los momentos difíciles. El mejor momento para empezar fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Mientras muchos siguen atrapados en el mito de que los ladrillos son la única salida, tú ya sabes la verdad. La libertad financiera no está en una propiedad. Está en tus decisiones, en tu mentalidad, en tu educación. Está en ti. Muchos creen que la clave está en cuánto dinero tienes, pero la verdad es que lo que realmente marca la diferencia es lo que haces con ese dinero, cómo lo gestionas, dónde lo colocas y, sobre todo, qué también entiendes las reglas invisibles que gobiernan el juego financiero. Porque este juego no se gana con fuerza bruta ni con suerte. Se gana con sabiduría, paciencia y visión a largo plazo. Se gana entendiendo que hay una diferencia abismal entre parecer rico y ser verdaderamente libre. Entre tener una casa grande con deudas y tener activos que generan ingresos incluso mientras estás dormido. Los bienes raíces han sido romantizados durante generaciones como el camino más seguro hacia la riqueza. Y aunque es cierto que pueden ser una buena inversión en algunos casos, la realidad es que están llenos de barreras silenciosas. Largos periodos de espera para ver ganancias reales, costos ocultos de mantenimiento, riesgos legales, inquilinos que no pagan y una liquidez casi inexistente cuando necesitas salir de una propiedad rápidamente. El mito de que comprar propiedades es siempre la mejor opción ha dejado a miles atrapados en una falsa sensación de seguridad. Por eso Buffett eligió otro camino. Un camino que le permitió tener flexibilidad, escalabilidad
y rentabilidad mucho más allá de lo que una casa o un departamento podrían ofrecerle. En lugar de poner todos sus recursos en cemento, puso su mente en movimiento. Invirtió en empresas que resuelven problemas reales, en equipos humanos que innovan, en tecnologías que transforman industrias. Apostó por lo invisible, por lo intangible, por lo que la mayoría no se atreve a explorar por miedo a lo desconocido. Y fue precisamente ese salto de fe, respaldado por educación, lo que le permitió multiplicar su riqueza exponencialmente. Imagínate por un momento que, en lugar de pensar en ahorrar durante 30 años para pagar una propiedad, comenzaras hoy a construir una cartera de activos que crecen mes a mes. Que cada pequeño aporte, por mínimo que sea, fuera una semilla plantada en el terreno fértil del conocimiento y la estrategia. Que cada dólar invertido fuera una declaración de libertad futura. No estamos hablando de magia ni de promesas vacías. Estamos hablando de lógica, de números, de principios que han sido probados durante décadas por los inversionistas más inteligentes del planeta. Porque al final, la verdadera inversión no es en una acción, una empresa, un bono o una propiedad. La verdadera inversión es en ti, en tu capacidad de aprender, de adaptarte, de decidir con claridad, en tu habilidad de ver más allá del miedo y actuar con convicción cuando otros dudan. Esa es la diferencia entre quien sobrevive y quien prospera, entre quien espera y quien construye. Piénsalo de esta manera. Cada día que pasa sin que tomes acción es un día en el que tu dinero pierde valor frente a la inflación, en el que tus oportunidades se alejan, en el que sigues corriendo en una rueda sin fin, trabajando para pagar cuentas, soñando con una libertad que parece siempre fuera de tu alcance. Pero no tiene por qué ser así. La educación financiera, cuando es aplicada con intención y estrategia, te da las herramientas para romper ese ciclo, para dejar de vivir en piloto automático, para empezar a escribir tu propia historia. No necesitas ser un genio. No necesitas tener miles de dólares en el banco. Solo necesitas tomar la decisión de empezar, con lo que tengas, desde donde estés, porque el progreso no depende de lo grande que sea tu primer paso, sino de que realmente lo des. Hoy puedes elegir quedarte viendo pasar las oportunidades o puedes decidir convertirte en protagonista de tu futuro financiero. Esa elección está en tus manos. Nadie puede hacerla por ti. Y si alguna vez sientes que es tarde, recuerda esto. Warren Buffett hizo muchas de sus mejores inversiones después de los 50 años. La edad, la situación económica, el pasado, nada de eso determina tu destino. Lo que lo determina es tu disposición a aprender, a cambiar, a construir. El conocimiento que adquieras hoy será el escudo que te proteja mañana y la llave que abra puertas que ahora ni siquiera sabes que existen. Si estás cansado de sobrevivir y estás listo para empezar a vivir con propósito, escribe estas palabras en los comentarios. Comenta abajo en los comentarios y así lo decretarás y se hará realidad. Soy libre y abundante. El dinero por sí solo no te dará libertad, pero el conocimiento aplicado sí, porque te permite ver lo que otros no ven, actuar cuando otros dudan y construir cuando otros solo desean. Por eso, si solo pudieras hacer una inversión este año, que sea en tu educación financiera, porque esa es la raíz de todas las demás, la que no se devalúa, la que nadie te puede robar, la que se multiplica con el tiempo. Así que vuelve a leer este mensaje si es necesario. Tómalo como una llamada de atención. No te dejes arrastrar por las opiniones de quienes nunca han invertido, de quienes viven en el miedo, de quienes prefieren criticar a construir. Rodéate de personas que te eleven, aprende de los mejores, busca información de calidad y, sobre todo, actúa. Porque saber sin actuar es como no saber nada. El conocimiento sin aplicación es una promesa vacía. Haz que tu dinero trabaje por ti. Deja de ser esclavo de tu sueldo. Construye un sistema que genere ingresos incluso cuando tú no estés presente. Piensa como los ricos, actúa como los sabios y vive como los libres. Recuerda siempre esto. No necesitas hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios. Solo necesitas hacer cosas ordinarias con consistencia, disciplina y visión. Porque el momento en que decides abrir los ojos, ya no hay vuelta atrás. Comienzas a mirar la realidad con una claridad que antes no tenías. Te das cuenta de que la mayoría de las personas no vive realmente libre, sino atrapada en una rutina diseñada para mantenerlas ocupadas, distraídas y en deuda. Trabajan toda la semana por un salario que apenas alcanza para cubrir los gastos más básicos.
Pagan hipotecas durante 20 o 30 años por una casa que termina convirtiéndose más en una carga que en un activo. Y todo eso lo llaman seguridad. Lo llaman éxito. Pero la verdad es que la seguridad que tanto anhelan no existe cuando dependes de una sola fuente de ingreso. No existe cuando tu dinero no crece. No existe cuando tu tiempo está completamente vendido. Lo que existe es una prisión invisible, disfrazada de comodidad. Una cárcel mental construida por creencias heredadas, por miedo a lo nuevo, por ignorancia disfrazada de prudencia. Y es ahí donde entra el verdadero valor de la educación financiera. Rompe las cadenas. Te enseña a pensar diferente, a ver oportunidades donde otros ven riesgo, a construir tu libertad paso a paso. No necesitas tener todo resuelto para empezar. Solo necesitas estar dispuesto a cambiar, a dejar de justificar tus excusas y comenzar a tomar responsabilidad de tu destino. Porque la diferencia entre quienes lo logran y quienes se quedan soñando no es la suerte, es la acción, es la perseverancia, es la visión. Warren Buffett no nació sabiendo todo lo que hoy sabe. Se formó leyendo, observando, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. No fue el más rápido, ni el más brillante, pero fue el más constante. Y eso fue suficiente para construir una de las mayores fortunas de la historia. ¿Sabes qué tienen en común las personas verdaderamente libres? Que no persiguen el dinero como un fin, sino como una herramienta. Ellas entienden que el dinero no es el destino, sino el vehículo. Que no se trata de acumular, sino de crear. Que no se trata de aparentar, sino de vivir en paz, con propósito, con claridad. Esa es la mentalidad que transforma tu manera de invertir, de trabajar, de vivir. Y cuando dejas de pensar como consumidor y empiezas a pensar como inversionista, todo cambia. Ya no ves un celular como un gasto, sino como una posible herramienta de producción. Ya no ves una salida nocturna como una distracción, sino como una oportunidad de conexión o networking. Ya no ves tu tiempo libre como ocio vacío, sino como el momento perfecto para estudiar, crecer, sembrar. Cambia tu visión, cambia tu destino. Por eso es tan importante que entiendas esto. Tus decisiones hoy están moldeando los próximos 10 años de tu vida. Cada vez que eliges gastar en lugar de invertir, estás alejándote de tu libertad. Cada vez que eliges ignorar en lugar de aprender, estás fortaleciendo tu cárcel. Cada vez que eliges el camino fácil, estás renunciando al camino que realmente te transforma. Y eso no se dice con culpa, sino con amor propio. Porque tú mereces más. Merezcas salir del ciclo. Merezcas construir una vida que no dependa del próximo pago, del próximo préstamo, de la próxima oportunidad que nunca llega. Y sí, tal vez al principio te sentirás solo. Tal vez te llamen loco, exagerado, ambicioso. Pero con el tiempo, esos mismos que te criticaron serán los que te pregunten cómo lo hiciste. Porque cuando los resultados llegan, el ruido desaparece. Y la verdad se hace imposible de ignorar. Mira, nadie va a venir a rescatarte. No va a llegar un gobierno que te salve. No va a aparecer un jefe que te pague lo que mereces. No va a nacer una crisis que mágicamente mejore tu situación. El único que puede cambiar tu vida eres tú. Y si no decides hacerlo ahora, otro año se irá, otra oportunidad pasará, otro ciclo se repetirá. Y cuando te des cuenta, estarás 10 años más viejo, con más dudas, más deudas y menos energía. Por eso hazlo hoy. Toma una hoja de papel, escribe tus ingresos, tus gastos, tus sueños, tus miedos. Sé brutalmente honesto contigo. ¿Cuánto dinero puedes invertir sin afectar tus necesidades básicas? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dedicar a aprender? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para vivir como realmente deseas? Y una vez que tengas esas respuestas, empieza. Aunque sea con poco, aunque no sepas todo, aunque tengas miedo. Porque la acción mata al miedo. Porque la disciplina vence al talento. Porque la constancia construye imperios. Empieza con un libro, con un video, con una conversación honesta. Y después pasa a la práctica. Abre una cuenta de inversión. Explora una startup. Compra un gramo de oro. Suscríbete a un fondo. No importa qué tanto o qué tan poco, importa que te conviertas en alguien que actúa. Porque actuar es el lenguaje de quienes transforman su destino. Porque mientras otros hablan de problemas, tú estarás construyendo soluciones. Y cuando lleguen los frutos, no olvides mirar atrás. No olvides agradecerte por haber comenzado, por haber creído cuando nadie más lo hizo, por haber sembrado cuando todo era incertidumbre. Porque eso es ser rico, no solo tener dinero, sino tener historia, propósito, aprendizaje. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto has crecido. Y si en algún momento del camino sientes que dudas, que flaqueas, que te invade el cansancio,
Recuerda esto. Nadie dijo que sería fácil, pero valdrá cada paso. Cada libro leído, cada peso ahorrado, cada inversión que pareció pequeña pero se volvió gigante con el tiempo. Porque al final, no estás construyendo riqueza solo para ti, sino para tus hijos, para tu familia, para las generaciones que vendrán. Estás sembrando árboles cuya sombra cobijará a muchos, incluso a quienes hoy ni siquiera entienden lo que estás haciendo. Y mientras el mundo sigue corriendo detrás de promesas vacías, tú estarás en silencio, construyendo algo que no se puede ver desde fuera, pero que lo cambiará todo desde dentro. Porque el verdadero cambio no comienza con una cuenta bancaria llena, sino con una mente despierta. No empieza con una inversión millonaria, sino con una decisión firme, con un compromiso contigo mismo, con la voluntad de dejar de ser espectador de tu vida para convertirte en el arquitecto de tu destino. Los que han logrado la libertad financiera no nacieron diferentes, ni tuvieron ventajas mágicas. Lo que los separó del resto fue que un día se hartaron. Se hartaron de vivir al límite, de tener que elegir entre pagar una cuenta o ahorrar, de sentir que el tiempo se les escapaba entre las manos sin construir nada realmente suyo. Y ese hartazgo se convirtió en acción, y esa acción en un hábito, y ese hábito en libertad, porque así se construye la riqueza verdadera. No con golpes de suerte, sino con pequeños actos repetidos cada día, con cada libro leído mientras otros ven televisión, con cada peso invertido mientras otros gastan sin pensar, con cada hora de estudio mientras otros se rinden porque es difícil. La riqueza se construye en el silencio de la madrugada, en la disciplina de cada mañana, en la decisión de no conformarse nunca con lo que el mundo espera de ti. Y es ahí donde se revela el mayor secreto. La libertad financiera no se trata solo de dinero, se trata de poder elegir. Elegir a qué dedicar tu tiempo, elegir con quién compartir tu vida, elegir decir no cuando algo no resuena con tus valores, elegir vivir con calma, con paz, con sentido. El dinero solo es el medio, la libertad, el verdadero fin. Hay quienes pasan toda la vida acumulando cosas, pero nunca experimentan libertad. Tienen casas grandes, pero nunca están en ellas. Tienen carros de lujo, pero viven atrapados en el tráfico del estrés. Tienen ropa cara, pero no tienen tiempo para respirar, para meditar, para amar, para ser. Eso no es riqueza. Eso es esclavitud disfrazada de éxito. Es correr en una rueda sin fin que no lleva a ninguna parte. Por eso, hoy más que nunca, necesitas despertar. Despertar de esa ilusión que te vendieron. Despertar de esa narrativa donde trabajar 40 años por una jubilación mínima es lo normal. Despertar de la idea de que invertir es solo para los ricos, de que educarte financieramente es innecesario, de que conformarte es la mejor opción. Despierta, porque mientras tú duermes, hay otros construyendo imperios con sus ideas, con su visión, con su compromiso inquebrantable. Si alguna parte de ti siente que está destinado a más, no lo ignores. Decláralo con fuerza ahora mismo. Comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Mi momento ha llegado, y no se trata de competir con ellos, se trata de competir contigo, con tu versión cómoda, con tu versión que posterga, con tu versión que se sabotea cada vez que está a punto de avanzar. Esa es la batalla real, vencer al yo que duda, al yo que teme, al yo que se rinde antes de intentarlo. Porque del otro lado de esa versión tuya que se limita, está el tú que ya lo logró. El tú que ya respira tranquilo. El tú que ya no depende de un empleo para vivir. El tú que despierta cada mañana sabiendo que está viviendo su propósito. Y puede que en este momento no tengas mucho. Puede que estés empezando desde cero. Puede que nadie crea en ti. Pero eso no importa. Porque el cambio no empieza afuera, empieza adentro. Y si algo arde dentro de ti mientras lees estas palabras, si una voz en lo profundo te dice, yo quiero esa vida, entonces ya diste el primer paso. Ya estás listo. Ya no eres el mismo de hace un minuto. Porque has visto lo que es posible. Porque has sentido lo que mereces. Y eso nadie te lo puede quitar. Así que no esperes más. No postergues tu futuro por comodidad. No sacrifiques tu grandeza por miedo. Toma el control. Invierte en ti. Aprende. Aplica. Avanza. Porque cada día que pasa es una oportunidad de acercarte o alejarte de la vida que sueñas. Y tú decides hacia dónde caminar. Y cuando un día mires atrás, desde tu lugar de libertad, de plenitud, de impacto, recordarás este momento. Recordarás que un día decidiste no seguir el camino marcado, sino trazar el tuyo.
Y en ese instante todo cambió. Y entonces llegará ese día. El día en que te despiertes y no tengas que correr. No porque no haya responsabilidades, sino porque ya no vives escapando de la vida. Porque por fin tendrás tiempo para saborear el café con calma, para leer sin mirar el reloj, para estar presente en una conversación sin pensar en la próxima obligación. Ese día no será un accidente. Será el resultado directo de cada decisión valiente que tomaste, de cada inversión hecha con sabiduría, de cada libro leído mientras otros dormían, de cada peso que elegiste sembrar en lugar de gastar. Pero ese día no llega solo. Hay que construirlo. Hay que elegirlo una y otra vez, incluso cuando sea más fácil rendirse. Porque los resultados no vienen de lo cómodo, sino de lo constante. No vienen del deseo, sino de la disciplina. No vienen del impulso, sino de la intención sostenida. Y ese es el precio de la libertad. Una inversión diaria en ti mismo. En tu mente, en tu visión, en tu crecimiento. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que realmente aman lo que hacen? ¿Cuántas viven con propósito? ¿Cuántas tienen tiempo para su familia, su salud, su alma? Muy pocas, porque el sistema no está diseñado para eso. Está diseñado para que seas parte del engranaje, para que compres lo que no necesitas, para que te endeudes por cosas que no te hacen feliz, para que trabajes por un sueldo que apenas te sostiene. Y lo peor es que te convence de que esa es la única manera. Pero no lo es. Tú puedes salir de esa rueda. No será de la noche a la mañana, no será sin esfuerzo, pero sí será posible. Porque hay un camino alternativo, uno que no te enseñaron en la escuela ni en la universidad. El camino de la libertad financiera. Un camino que no se recorre con atajos, sino con claridad. Que no se avanza con suerte, sino con conocimiento. Que no se construye desde la carencia, sino desde la decisión de cambiar tu destino. Y cuando comiences a andar ese camino, algo dentro de ti cambiará. Empezarás a ver el dinero no como un fin, sino como un aliado. Empezarás a entender que cada inversión es una semilla, que cada hábito cuenta, que cada elección moldea tu realidad. Y, sobre todo, comenzarás a sentir una confianza profunda, una certeza interna de que vas por buen camino, incluso si los resultados aún no se ven. Porque sabrás que estás actuando desde tu poder, no desde el miedo. Y esa confianza es inquebrantable. Porque no depende de lo que pase afuera, sino de lo que estás construyendo adentro. No se basa en cifras, sino en dirección. No se trata de tenerlo todo resuelto, sino de tener la convicción de que estás avanzando, paso a paso, hacia una vida con sentido, con abundancia, con libertad real. Pero hay algo más profundo, algo que trasciende el dinero y la inversión. Es el despertar que ocurre cuando comprendes que tú eres el creador de tu realidad. Que no estás aquí para sobrevivir, sino para vivir plenamente. Que no estás aquí para repetir lo que otros hicieron, sino para crear algo nuevo, auténtico, tuyo. Ese despertar es el verdadero regalo de este camino, porque te devuelve a ti mismo, a tu esencia, a tu propósito. Y entonces ya no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo vives. Ya no se trata solo de cuánto has acumulado, sino de cuánto has crecido. Ya no se trata solo de tener libertad financiera, sino de tener libertad emocional, espiritual, existencial. Porque lo que realmente estás construyendo no es una cuenta bancaria llena. Es una vida que no necesita escapar de sí misma. Una vida que se honra en cada elección, que se disfruta en cada instante, que se entrega en cada acción. Esa es la meta final. Y si has llegado hasta aquí, si aún estás leyendo, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Porque hay una parte tuya que está lista. Lista para dejar atrás las excusas. Lista para trascender los miedos. Lista para tomar las riendas de su destino. Así que hazlo. No mañana. No el próximo mes. No cuando tengas tiempo. Hazlo ahora. Porque no hay mejor momento que este. Porque mientras otros esperan, tú decides. Mientras otros dudan, tú actúas. Mientras otros se conforman, tú te expandes. Y recuerda esto, porque es importante. No estás solo. Hay miles de personas despertando como tú. Personas que también se cansaron de sobrevivir. Personas que también eligieron invertir en sí mismas. Personas que también decidieron cambiar su historia. Únete a ese movimiento silencioso, poderoso, imparable. El movimiento de los que no se resignan, de los que construyen, de los que sueñan con los ojos abiertos y los pies en la tierra. Porque al final, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo tienes que decidir usarlo. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor?
¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.